Proverbios 12, versículo 16 dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Seguimos estudiando sobre Claudia, la esposa de Pilato. Solamente se refiere la Sagrada Escritura a ella en Mateo 27, 19. Sin embargo, podemos sacar muchas lecciones de esta intervención de Claudia. El día en que Jesús estaba siendo juzgado, en vano procuraba Claudia conciliar el sueño. No pudo echar de sus pensamientos el recuerdo de Jesús de Nazaret. Cuán diferente era de todos los otros hombres y cuán maravillosas sus enseñanzas. Sabía ella que por envidia se oponían a él los sacerdotes porque hablaba con autoridad y no como los escribas. No había hecho mal a nadie. Todos los informes acerca de él eran buenos y ahora estaba a un paso de la muerte más cruel que podía sufrir un humano. Con estos pensamientos revoloteando en su mente, se durmió, mas solo para seguir soñando sobre el mismo asunto. Claudia tenía mucha razón para sentirse turbada. Conocía el modo de ser de su esposo, sabía algo de la oposición de los judíos y de la antipatía que existía entre ellos y Roma. Ella estaba bien informada acerca de la personalidad de Jesús. Sería acertada la actuación de Pilato. El día siguiente, el papel del gobernador se había hecho más difícil por su negación a conciliar los prejuicios religiosos del pueblo que gobernaba. Entendía perfectamente su aferrado monoteísmo, pero fue el desprecio que sentía hacia el arrogante exclusivismo y la hipocresía de sus jefes eclesiásticos, que su política hacia él se había cristalizado en una especie de burla cínica, respaldada por la fuerza de sus legiones. En una ocasión había introducido los estandartes del ejército adornados de águilas dentro del recinto de la ciudad. Por la noche, con el propósito de humillar a sus habitantes y provocar sus protestas. En otra ocasión había empleado el tesoro del templo para financiar la construcción de un acueducto que trajese agua a la ciudad. Y cuando la multitud se alborotó, mandó a sus legionarios que se mezclasen con ella, disfrazados a fin de caer sobre los amotinados, previa señal, y disolver el tumulto. Por cierto, su administración no estaba por encima de la crítica. Los judíos a su vez no perdían ninguna oportunidad para vengarse de Pilato. ¿Qué esperanza había de justicia en estas circunstancias? Temprano, a la mañana siguiente, Pilato fue notificado del proceso contra Jesús que tendría que escuchar enseguida. Llegaron los judíos al pretorio, probablemente entre las 6 y 7 de la mañana. De todos hombres, Jesús era el que menos deseaba condenar el procurador. Reconocedor de su sana influencia sobre el pueblo y sabedor que por envidia los sacerdotes deseaban su muerte, estaba resuelto a buscar la manera de absolverle y, si fuera posible, ponerle en libertad. Mas víctima de los largos años en que se había acostumbrado a seguir la línea de menor resistencia y de practicar su deber solamente cuando no había otras consideraciones que le convenían tomar en cuenta, le faltó ya por completo, en esa hora de crisis, el valor de dar un fallo justo. He aquí el relato del evangelista. Y Jesús estuvo delante del presidente y le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió,
Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero no le respondió ni una palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. Claudia, sumamente cansada después de todas las preocupaciones de la noche anterior, se había quedado dormida más de lo acostumbrado. Al despertar, si sus últimos pensamientos antes de quedarse dormida se relacionaban con la inocencia de Jesús, ahora se habían transformado mientras dormía en una fuerte convicción. En sus sueños se había manifestado con toda claridad la enormidad de la injusticia que se estaba cometiendo. Si ella hubiera tenido que dar el fallo, habría sido uno: Jesús, inocente. Las acusaciones contra él eran falsas. Quienes merecían ser castigados eran sus acusadores. Además, ella conocía bien a Pilato, le amaba, mas temía que la turba fanática le comprometiera en aquel proceso. ¿Qué cosa habría hacer ahora para fortalecer su voluntad y ayudarle a dar su voto al lado de la justicia? Pendía de un hilo la vida del mejor hombre que jamás había conocido. Estaba en la balanza la misma justicia romana. No era posible callar. ¿Qué hará Claudia ante esta injusticia? Lo veremos en el siguiente programa.